Hola, hola, saludos, ¿cómo están, chicas? Pues qué gusto poder estar nuevamente con ustedes hoy sabadito y pues muy contentas este sábado. Está terminando el campamento de jóvenes, que wow, fue una maravilla este campamento y ahorita los chicos vienen de regreso y pues tienen un testimonio hermoso que vamos a ir escuchando próximamente estos días. Y pues, chicas, bienvenidas. Julie, Connie, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias, Paz. Agradecemos también a todas las que se están conectando, a las que se van a conectar después. Es una bendición poder compartir en todo tiempo y en todo lugar de la palabra, el poder utilizar estos medios para poder llevar esa palabra de bendición, ¿no? Ahorita que estamos hablando mucho de esta parte del propósito, de la edificación de la mujer, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Y por ahí que vemos hoy más que nunca lo importante que es que nosotros podamos entender el propósito como mujeres de glorificar a Dios con nuestra vida, reflejándolo en nuestro carácter en todas las áreas. Así que muchas gracias por estar. Ayúdanos a compartir, a llegar a muchos lugares. Yo sé que hay muchas mujeres que necesitan escuchar este mensaje y es una bendición el poder estar aquí. Ay, gracias, Julie. Pues, Connie, ¿cómo estamos? Julie, muchas gracias. Creo que siempre es un gusto el poder estar en este espacio tan hermoso que podemos hablar con las mujeres, que podemos nosotros pues poder llevar estos manuales tan hermosos. Es una bendición el poder nuevamente pues estar en este lugar con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Pues estamos muy contentos, pastor. Qué bueno, pues gracias a las dos preciosas y a nuestra querida Julie, que siempre está con nosotros, ¿no? Y pues vamos a seguir hablando sobre este manual maravilloso que es Edificadores, ¿no? Queremos invitarte nuevamente a que si no lo tienes, pues lo pidas ahí en la librería, pídelo y pues con mucho gusto ahí lo vas a poder adquirir y pues este va a ser de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición. En casa ya estamos terminando. Bueno, ya lo terminamos hace 2 semanitas más o menos. Pero creo que definitivamente el que nosotras como mujeres podamos entender, como decía el manual, la clase pasada, ¿no? El que podamos entender en primer lugar que somos edificio, pero que también tenemos esa actividad activa a la hora de construir, es algo maravilloso. Y yo creo que ha sido para muchas mujeres en la iglesia, porque he tenido la oportunidad de escucharlo, que me decían, es que antes de estudiar esta parte y de que permitir que el Señor me hablara con estos temas, habían muchas barreras que yo tenía, ¿no? Algo que nos habla mucho Manuel es esta parte donde todo el Señor ha ganado por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo todo lo ganó en esa cruz y se nos ha dado absolutamente todo. Solo nosotros tenemos que creerlo, tomarlo, entender que nos haga ese boom en nuestra cabecita y poder ir por todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces creo que este manual para muchas mujeres en casa fue un antes y un después, porque hemos roto muchas barreras en nuestro pensamiento. Yo recuerdo mucho en las células cuando empezamos a dar el manual. La verdad que muchos se quedaron como que contrariados. ¿Cómo? O sea, había muchas cosas nuevas y quizás el sentido en el que se estaba tomando la palabra, porque como bien dice Julie, ¿no? Ya se vio la semana pasada la introducción de edificadores. Estamos construyendo y para poder hacer una buena edificación tenemos que tener buenos cimientos. Y la verdad es que este manual nos ha venido a quitar muchos velos de enfrente, nos ha ayudado bastante para que podamos entender el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, el llamado que cada uno de nosotros tiene para nosotros. No solamente es pasar la vida, predicar, ir al cielo y alabar toda la eternidad, ¿no? Sino que va más allá del plan a lo que Dios te ha mandado a este mundo, a esta tierra, a hablar de su palabra. ¿Y por qué lo hacemos, no? ¿Por qué nosotros lo estamos haciendo? En verdad que muchos de los miembros de la célula donde nosotros estamos trabajando, sí, yo veía sus caras de sorprendidos de todos, ¿no? Y creo que ha sido en general en la iglesia una característica que todas las células han tenido, que se sorprenden de lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Y yo quiero dejarte así con ese suspenso para que ahorita que ya vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Que es sí, propósito eterno.
tú estés a la expectativa de todos y cada uno de los temas, porque pues ahora lo vamos a enfocar mucho más a la mujer, ¿no? Así es. Sí, como que lo teníamos acá, ¿no? Estaba aquí en la cabecita, pero no podíamos bajarlo. Como que toda la teoría estaba aquí, pero no sabíamos cómo llevarlo a la práctica e ir entendiendo todo esto de edificadores, el propósito, el plan, quiénes somos como iglesia, cuál es el llamado que tenemos, como que se nos va explicando así como que paso a paso y entonces dices, ay, tantos años y no lo había yo a lo mejor entendido, o qué padre que aquellos que están empezando lo cachen desde un principio, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice ahí en Efesios 1, del 3 al 10, ¿no? Que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y bueno, este versículo de Efesios, pues la verdad nos abre así como que un panorama, ¿no? Porque ya aquí nos lo dice bien claro, Él ya nos bendijo. Ya todo lo que tú y yo necesitamos, ya nos los dio desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba escrito me gusta cómo lo dice mi esposito. Un principio envuelto en un final. Así es. Así, ¿no? Un principio envuelto en un final, ¿no? O sea, ya desde el principio ya estaba también tu final, ¿no? Y dice que Él nos bendijo. No está hablando de te bendeciré, o si te portas bien te voy a bendecir, o si haces... No, Él dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, ya está. La cosa es que nos caiga el 20, que nos podamos apropiar y que podamos nosotros hacerlo nuestro, ¿no? Entonces, desde Génesis, Él nos empieza a revelar, ¿no? Todo va, en la Biblia es como, ¿cómo decirlo? Se nos va revelando, ¿no? Yo creo que esto es bien hermoso, que las mujeres lo sepamos, porque una de las características que una mujer tiene o necesita, y lo estudiábamos en la clase de matrimonios, es que tenemos un tanquecito, ¿no? Un tanquecito de amor que necesita ser llenado constantemente. Entonces, el hecho de saber, nosotras como mujeres cristianas, saber que ese tanquecito de amor Dios ya lo llenó desde antes. Es tan hermoso el que tú puedas saber que alguien, sin que tú hubieras nacido, sin que ni siquiera hubieras sido formado, pues estabas en la mente de Cristo, estabas en su corazón, Él te tenía en sus pensamientos, tú ya eras amada, tú ya eras una mujer deseada, una mujer... que ya tenías un plan, un propósito, Dios tenía una vida trazada para ti. Creo que este es un punto bien importante, pastora, porque como mujeres es algo que cada una amamos. Ay, sí, darte cuenta que en medio de nada más aquí en Oaxaca, ¿cuántas mujeres habremos en todo Oaxaca? Y que Dios te conozca específicamente desde el principio de los tiempos, desde ahí, en el principio del crear de Dios que nos habla en Génesis. Él ya sabía quién iba a ser Connie, qué iba a ser Connie, y ya te amaba, ya te había formado, ya te conocía, ya te había amado, en medio de cuantísimas mujeres que hay nada más en este tiempo. Pero imagínate, desde el crear de Dios, y el Señor nos conoce a cada una.
y nos ama tanto y somos tan especiales. Entonces, si tú ahí en casita en algún momento te has sentido así como que no eres especial, que a lo mejor te has sentido desvalorada, que a lo mejor te has sentido que no se te da el valor, hay alguien que siempre desde el principio, desde que estabas ahí en la pancita de mamá y aún desde antes te amó. Y te amó con todo, que dio su vida por ti y que te conoce y te ama. Y ese es nuestro papá, nuestro creador. Y él te dio ya un plan, un propósito y ya desde el principio ya trazó algo especial para ti. Y no es casualidad que en la temporada que tú estés viviendo, la edad que tú estés viviendo, estés en esta tierra. Entonces hay algo especial para ti. Nunca, nadie de nosotros es una casualidad, un error, un chiste. Y es que vemos cómo tantas mujeres se vuelve como ese común denominador de tantas mujeres que llegan lastimadas precisamente en esa parte, ¿no? En la identidad, en no saber quiénes son ellas, simplemente quiénes son, ¿no? Deja tú fuera de Cristo o en Cristo mismo, porque muchas veces podemos estar muchísimo tiempo conociendo del Señor, escuchando del Señor, pero aún así no entendemos todo lo que el Señor ganó por nosotros. Como bien decías, es algo que Él ya lo hizo, no es condicional, ¿no? Y el libro de Efesios, estudiábamos en este manual que estamos llevando, que es una carta como ninguna otra, ¿no? Sí. Como ninguna otra, y que nos habla de nuestra posición y de nuestra realidad que tenemos en Cristo. Tenemos que entender que hay una realidad que tenemos y hay una posición que tenemos en Cristo, y como bien decía Paz, como desde el principio del crear de Dios, ya estábamos en el corazón de Dios. Desde ahí, tú y yo éramos especiales. Entonces, no podemos, no cabe el pensar y el decir que no somos importantes, ¿no? No debe haber duda en nuestra vida, en nuestro corazón, que somos importantes, porque para Dios somos valiosas, somos especiales, y como dice este versículo, ¿no? Somos bendecidas, somos amadas, somos hijas, somos elegidas, somos escogidas, y tenemos todo un catálogo monumental de cosas que el Señor vio para nosotros. Así es, dice, antes de la fundación del mundo, Él nos diseñó, nos escogió, nos hizo aceptos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y a esto le podemos llamar ese propósito eterno. Así es. Y muchas veces, ¿no? Cuando ya llegamos a una edad en la que a lo mejor ya estás casada, tienes hijos y todo, de repente dices, chispas, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Será que todavía tengo un propósito? O puede que a lo mejor en algún momento, ¿no? de la vida te desviaste un poquito, volteaste la mirada y dices, chispas, ya me salí del propósito y ya no hay un propósito para mí. Ya me perdí del camino y ya no hay, ¿no? Y muchas veces tenemos esa idea errónea en nuestra cabeza que porque tuvimos un error, nos desviamos, nos apartamos por un momento, dejamos de tener un propósito. Pero aquí en Efesios nos dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay nada que Dios no pueda perdonar, no hay nada que el Señor no pueda restaurar, ¿no? Entonces, el propósito del Señor, Él lo trazó desde el principio, y puede que haya algunos tropiezos en el camino, pero siempre que uno le diga, Señor, perdóname, Él nos perdona, nos restaura. Y hay un propósito en nuestra vida. Recuerda que el Señor nos dio un libre albedrío. Él nunca nos va a obligar a hacer algo, ¿no? Él nos dice, yo tengo lo mejor para ti. Tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Y esto es lo que yo tengo preparado para ti. Este es mi plan. Esto es lo que yo he preparado. Y a lo mejor al principio no nos gusta, ¿no? A lo mejor así como que decimos, ay, como que esto no es lo mío. No siento que este sea mi llamado, ¿no? Y nos queremos desviar y nos queremos ir hacia otro lado, y lo único que hacemos es darle la vuelta más larga, ¿no? Hacerlo un poquito más largo, pero el propósito del Señor se tiene que cumplir, ¿no? Y es que hay muchas mujeres que viven pensando como si nuestra vida fuera
como cualquier cosa, ¿no? Ahorita que usted estaba hablando de eso, yo me ponía a recordar un poquito cómo era mi pensamiento antes de conocer del Señor. Y muchas veces simplemente vivimos la vida por vivirla, ¿no? Pensamos que pues es lo que tocó, dijeran, es lo que hay. y pues dale, ¿no? Vamos a vivirlo así porque no queda de otra, ¿no? Tal cual. Y más lo recordaba yo porque precisamente en esta semana tuvimos la oportunidad de que llegaran 2 mujercitas a la zona y era el común denominador en ambos casos, ¿no? De decir, estoy mal, ya probé todo, ya me pasó de todo, ya hasta el perro me hizo pipí, ya entendí que hay algo más, que tiene que haber algo más, ¿no? Rescátenme, ¿no? Ayuda, ¿no? Entonces, algo muy importante es esta parte, ¿no? Tenemos que entender que muchas veces la vida que nosotros vivimos fuera de Cristo no es la vida que Dios quiere para ti, ¿no? Y muchas veces eso trae frustración, trae desesperación, trae ansiedad, trae depresión, porque todo lo queremos hacer muchas veces en nuestras fuerzas. Pero cuando entendemos que hay un plan, hay un propósito, hay una voluntad que el Señor quiere que tú cumplas y que lo hagas para su gloria y para su honra, y como decía yo en un principio, que como propósito creo que debe ser glorificar a Cristo con nuestro carácter. Y cuando nosotros cachamos eso y nos habla la palabra, cuando dice el apóstol Pablo, cuando dice que sea menos de mí y más de ti, y eso nos no al revés, eso nos cacha, sí, que sea más de Cristo, menos de nosotros, y cuando eso nos cacha, decimos, wow, es ahí donde estamos caminando en esa voluntad perfecta de Dios. Y es que las mujercitas piensan que como mujeres cristianas meternos a una religión, ¿no? Meternos a una religión, y muchos están fastidiados de ese tema. Pero ¿sabes qué? Dios no es una religión. Dios es una persona como tú y yo. Es una persona que tiene una mente, tiene un corazón. Y justamente por eso nosotros debemos entender que desde mucho tiempo antes que todo el mundo fuera creado, nosotros ya estábamos en su corazón. Ya que Él no es una religión, ya que Él no es, no sé, algo divino, bueno, sí es algo divino, pero no es algo fuera de lo normal que tú te imagines. Dios es una persona que nos ama y que desde la eternidad Él ya nos tenía en su mente, ya nos tenía en su corazón. Dice la palabra que de la nada nos creó. En Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ya estábamos nosotros ahí en su mente y en su corazón. Yo creo que esto es tan hermoso, y todas estas mujeres que llegan a las células, llegan a la iglesia por primera vez, pues sí, efectivamente nacen sin tener un plan, sin tener un propósito, sin saber que hayan sido amadas. Muchas personas en general nacen en familias disfuncionales, quizás sin una imagen paterna, sin una imagen materna. Hoy en día dicen que la orfandad ya no es el no tener papá y mamá, sino la ausencia o el como no tener esa imagen, o que el padre o la madre son padres ausentes. Nosotros tenemos que entender que la relación que nosotros tenemos en Cristo ya no es nada más una relación, sino es la misma sustancia de Dios. Su esencia, Él ha depositado eso en nosotros para que nosotros podamos llevar la vida que tenemos en Cristo, llevarla y hacerla producir, hacerla crecer mucho más allá de lo que nos imaginamos. Sí, esta semana también, creo que si fue esta o la pasada, no recuerdo muy bien, estábamos platicando en casa como familia y estábamos hablando precisamente como del propósito, ¿no? Que tenemos nosotros, o que en este caso era con mi hijo, ¿no? Y le decíamos, bueno, es que el Señor te dio muchos dones, te dio talentos, te dio todo, y qué padre, ¿no? Que los puedas desarrollar desde ahorita, ¿no? Y le decíamos, pero hay algo que debemos entender, ¿no? Porque a veces nos desviamos, y sobre todo cuando estamos en esa época de la adolescencia, ¿no? Y las que somos mamás y tenemos hijos en la adolescencia, como yo ya estoy pasando, ya 17 y 18 años ya no son adolescentes, ¿no? Pero lo pasé. Pero
ustedes van para allá. Ustedes van para allá, ¿no? Pero llega el momento en el que de chiquitos, pues es bien fácil, ¿no? Llevarlos, traerlos y te vienes aquí conmigo y andas y todo, ¿no? Y les enseñas y todo, y la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Pero, por ejemplo, lo platicábamos con mi hijo y le decíamos, Samuel, el Señor te dio talentos, Él te dio, para empezar, la vida, ¿no? Y tienes un propósito inmenso en el Señor. Y a Él le encanta la música, ¿no? Y últimamente se le metió en la cabeza querer hacer música, ¿no? Y ahí, de por sí, a él le cuesta mucho trabajo hablar, ¿no? Tiene problemitas de lenguaje, entonces le cuesta un poquito trabajo hablar. Pero cuando canta, no se traba. Para nada, ¿no? Él puede, y le encanta mucho el tipo de música, así como rap, no sé cómo se llama ese tipo de música, pero así, y lo canta y no se traba, ¿no? Y le decimos, wow, Samuel, es que eso es lo que te gusta, ¿no? Ahí es. Pero entonces empezó a querer hacer música y anda muy metido ahí en la música y que quiere hacer producción y que quiere estudiar producción y se va a grabar y se va esto y se va el otro y papá, dame permiso porque estamos escribiendo unas canciones y bla, 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 ¿no? Y nos sentamos con él y le dijimos, sí, Samuel, qué padre que tengas esos dones y esos talentos, porque el Señor te los dio con un propósito. El Señor tiene un plan para ti. Pero lo malo es desenfocar esos dones y esos talentos que el Señor te ha dado, ¿no? Porque al final de cuentas tú vas a tener que cumplir lo que Dios, por lo que te mandó a hacer acá. El problema es que te estás desviando. ¿Y cuál es el motivo por el cual tú estás haciendo esa música? Para ganar dinero, porque tú quieres ser rico, porque te quieres comprar un carro, porque quieres comprarte una casa, porque quieres viajar, quieres comprarte una cadenota así de esas que andan usando ahí en los esos. Pero ese no es el plan del Señor, ¿no? Eso no es por lo que el Señor te trajo y te dio esos dones. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Hay que enfocarte, Samuel, ¿no? Sí, qué bueno que lo sepas hacer, pero entiende que todo lo que tú tienes, todo absolutamente es desde que tú te levantas, tus pensamientos, tu manera de vestir, cómo hablas, lo que dices, todo debes mostrar a Dios. Debes tú darle gracias a Dios porque tú no te perteneces a ti, tú le perteneces todo al Señor y debes tener cuidado, ¿no? Y a veces nos desviamos un poquito en esa parte y como mamás de repente hoy nos toca como que jalar e ir enseñando, ya no está en la edad de que nos los estemos sonando y les estemos ahí pegando o castigando de dame el celular o eso porque pues ya están grandes, ¿no? Pero tenemos que seguir hablándoles, tenemos que seguir. Y no por eso o porque estén de repente así como que saliéndose, pierden ese propósito, ¿no? Sino hay que como mamás saber enfocar a nuestros hijos. Y como mujeres también, ¿no? Nosotras a veces, como decías ahorita, a veces decimos, pues esto es lo que me tocó, ni modo, la regué, no sé, me tuve que casar, ¿no? Y me casé con alguien que a lo mejor yo no quería, con alguien que yo no... pues ya la regué, ¿no? Ya esto me tocó y pues ya me amolé, ¿no? Ya me amolé y aquí me quedo y me aparto del Señor, me da pena, me da vergüenza acercarme otra vez con Dios, porque pues la regué, ¿no? Y eso nos hace como que apagarnos, nos hace como sentirnos menos, llega como bien decías, esa frustración en nuestra vida de que no sabemos ya qué hacer, que quisiéramos hacer algo, pero te acuerdas y dices no porque pues la regué, ¿no? Chispas, ya no lo puedo hacer, pero Dios es maravilloso y Dios es bueno y el propósito no se te va a quitar. Aquí dice que propósito es consejo, es elección, es llamamiento, es voluntad, es complacencia con Cristo y con nosotros en Cristo. Entonces, propósito eterno es el perfecto deseo de bien de Dios. Entonces, la perfecta voluntad de papá siempre va a ser... Es la perfecta voluntad de Dios para los hombres. Para nosotros, entonces, nunca, no importa lo que hayas hecho, ¿no? Tú
pídele perdón al Señor, el papá te dice que Él manda hasta el fondo del mar, vuelves a tomar tu lugar y el propósito ahí está. Porque hay un propósito que, como decíamos desde hace rato, desde el principio del crear, ahí está. Desde la fundación del mundo, ahí está esa perfecta voluntad con todos nosotros, con la creación, ¿no? Porque no nada más nosotros, sino con todo lo que el Señor creó, todo tiene un propósito. No fue así como que, ay, pues a ver. Casualidad. Ajá, y se me ocurrió formar el sol, No, todo tiene un propósito. Y todos están cumpliendo ese propósito. Y a veces como mujeres, qué difícil a veces es conocer y encontrar nuestro propósito, ¿no? No sé si en algún momento haya sido una pregunta o una pues sí, una pregunta que nos hayamos hecho en nuestra vida. En mi caso, sí lo fue, ¿no? De repente, llegar al Señor, dice la palabra, ¿no? Que ahora somos nuevas criaturas. Llegar a una nueva realidad en Cristo, a una nueva posición, entender que y saber que ya no tienes que seguirte latigando tú mismo por lo que hiciste en el pasado. Ahora llegas a una nueva vida en Cristo y llegas y dices, ¿y ahora para dónde? ¿No? Y mucho tiempo yo le decía a mi esposo, ¿no? Es que para ti fue muy fácil porque pues tú desde chiquito sabías para dónde, ¿no? ¿Cuál era tu llamado? ¿No? Pero yo le decía, habemos personas que no está tan fácil, ¿no? Que encontrar tu propósito en Cristo a veces es complicado. Y hay muchas mujercitas que se me acercan y me dicen, es que yo aquí en la iglesia, ¿como para qué? ¿No? Como ¿para qué le puedo servir al Señor? Y yo recuerdo que poquito tiempo después que llegué a Avivamiento, y yo veía que era una iglesia donde todo el mundo hacía algo. Digo, éramos muy poquitos. Cuando yo llegué a Avivamiento éramos como 120, 150. Todo el mundo estaba haciendo algo. Todo el mundo, digo, hoy en día también, pero en ese entonces era más notorio porque éramos poquitos, ¿no? Pero todo el mundo tenía muy claro dónde iba, qué hacía. Somos una iglesia que, gracias a Dios, está muy bien organizada. A veces parecemos como relojitos porque sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, yo veía que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y lo hacían tan bien que yo decía, bueno, ¿y aquí para dónde, no? O sea, aquí todo el mundo llegó sabiendo lo que tenía que hacer porque pues, todo el mundo sirve, ¿no? Y yo recuerdo que yo en algún momento subiendo las escaleras, entrando al auditorio, los escaloncitos que estaba el baño, y un día le dije al Señor y le dije, ay, Señor, pues aunque sean los postres, ¿no? Yo lo recuerdo. Más sean los postres. Y no sé si se acordará que mero estaban las ventas de mujeres en los martes, en las noches, que eran poquitos, ¿no? Y yo un día me acerqué y le dije, pues aquí le traje unas gelatinas, ¿no? Bueno, ya tiene mucho. Vio talento ese día. ¿No? Y yo dije, pues aunque sea unas gelatinas, le dije, ¿no? Y me acuerdo que le dejé unas gelatinas de mosaico. Yo dije, Señor, pues creo que en esto, ¿no? En esto sí, Y yo llegaba de repente los martes y ponía yo algo ahí y le decía, pues creo que este es mi llamado, ¿no? Entonces, a veces se vuelve muy complicado para las mujeres entender dónde el Señor te quiere usar. Y qué importante que podamos entender que para que tú y yo conozcamos ese propósito, pues es conocer a Dios. El poder permitir que sea el Señor obrando, el poder buscar esa intimidad con el Señor, el decirle, Señor, ¿dónde? ¿No? Preguntarle, buscar, tener esa comunión, esa unidad en Cristo, permitirle al Señor que te use, ¿no? Que no haya reservas. Muchas mujeres tenemos límites, ponemos excusas, es que esto, es que aquello, es que el otro, es que yo no sé, Pero no, el Señor no tenemos un Dios de límites. Nosotros tenemos que ir a avanzar. Algo que nos habla mucho nuestro apóstol, ¿no? En Cristo todo lo tenemos, ¿no?
Ahora en el nuevo pacto todo ha sido ganado y somos objeto de gracia. No, tú tienes gracia porque el Señor murió por ti y te ha dado gracia. Entonces, busca del Señor, búscalo en su palabra, búscalo en oración. Si te dicen, ve y sirve, hazlo. A lo mejor no lo sabes hacer, pero ve y sé una materia, sé un instrumento dispuesto para que el Señor te use. Y ahí es donde vas a ver la mano de Dios y vas a decir, mira, yo sabía hacerlo, esto era lo mío, ¿no? Me gusta. Y qué hermoso que tú puedas servirle al Señor, no nada más en lo que sabemos hacer, ¿no? En tu caso, que sirves al Señor en el área de medicina, ¿no? Que ahí andas, ¿no? En muchas cosas. No, pero digo, al final en tu carrera que puedas servir al Señor en esa parte. Pero el ser materia dispuesta y el permitirle a Dios que sea Él el que te hable, el que te diga ahora aquí, ahora ya. Yo bromeaba mucho ahora que nos tocó la guardia de decanes, porque en un principio a mí no me gustaba servir en decanes, ¿no? Porque la gente me veía y así como que, ay, medio payasona, ¿no? Entonces me costaba muchísimo trabajo en esa parte. Y ver que ahora el Señor me permite ahora enseñarle a otros, el poder ser de apoyo. Digo, wow, veo atrás y digo, Señor, eres grande, eres bueno, ¿no? Porque tú te glorificas en nuestra vida y no es por lo que nosotros hagamos, no es porque seamos, es por lo que Dios hizo y es Dios obrando en nuestra vida, ¿no? Y es algo precioso ver cómo el Señor te va llevando. Y es que a veces el miedo, ¿no? A querer hacer algo, a emprender algo nuevo, te dices, no, ¿y si no funciona? ¿Y qué tal que no sea esto? ¿Qué tal que chispas? Mejor. ¡Qué vergüenza! No. Sí, ¿no? Voy a fracasar, ¿no? Y ya no lo intentas. Y esa era el área en donde ibas a ser la mejor, ¿no? No me acuerdo de eso que dices, ¿no? Pero de las gelatinas no me quiero acordar y mi ardilla está trabajando, pero no se acuerda. Pero, wow, ¿no? Eres muy buena en muchas cosas, pero en los postres, Dios mío, es de las cosas más deliciosas que he probado. Pero la cosa es atreverse. Sí, atreverse. El Señor ya nos lo entregó todo y tenemos todo en nuestros, es creértela. El Señor a las mujeres nos ha dotado de tantos dones, de tantos talentos y están ahí escondidos, ¿no? Y están ahí guardaditos y no los queremos sacar, ¿no? No queremos decir como que mejor aquí atrás, mejor de aquí donde nadie me vea y aquí me veo bonita y aquí tranquilita, ¿no? Y nos da miedo explotar eso que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, atrevámonos. ¿Y dónde vamos a encontrar ese propósito? ¿Dónde vamos a encontrar ese plan que Dios tiene para nosotros? Sirviendo al Señor, haciendo lo que te pidan tus autoridades que hagas y lo empiezas a hacer y te vas a dar cuenta que te va a gustar, te vas a dar cuenta que eres buena en eso que a lo mejor decías, creo que eso no es lo mío. Y es que también algo que pasa en medio de todo esto es que muchas veces venimos cargando ciertas cuestiones que no nos dejan avanzar en nuestro carácter, en nuestra falta de carácter, ¿no? Entonces, algo que nos ha permitido o que nos permite servir en el modelo celular es trabajar mucho con nuestro carácter, ¿no? Sí. Totalmente. Yo les digo mucho a mis líderes, de repente hay situaciones con algunos hermanitos, ¿no? Que de enojo, de situaciones que se presentan. Yo les digo, es que es ahí donde el Señor va a moldear tu carácter, ¿no? A lo mejor orgullo, a lo mejor soberbia, que en tu familia y en tu casa no te dejan avanzar, ¿no? Y vives atado a esas cosas, esas situaciones, miedos, demás, ¿no? Pecado también que no te deja avanzar. Pero es ahí en el servicio donde también tu carácter y mi carácter también ha sido muy moldeado. Nos falta mucho todavía que el Señor trabaje, pero con el trato con los hermanitos, con las personas, y que tú permitas también a tus autoridades el poder, obrar, y de verdad como eso me ha hablado el Señor referente a las autoridades, pero es ahí donde también vas a poder conocer el amor de Dios, ¿no? Porque tu carácter y mi carácter debe reflejar a Cristo. No es lo que tú eres, sino ahora es Cristo viviendo en ti. Es esa vida zoé de Cristo, esa sustancia, esa mente de Cristo obrando.
¿no? Y que ese propósito, que no haya excusas ni argumentos para que ese propósito no se cumpla. Y que cuando tú vas caminando sobre ese propósito, donde tú tienes claro, sin desenfocarte, para lo que el Señor te ha llamado, es ahí donde encuentras ese beneplácito, donde encuentras esa complacencia, donde encuentras esa bendición, esa alegría que puedes llegar a casa y decir, sí, estoy cansada, me duelen los pies, muchas cosas, pero doy gracias a Dios porque Dios se ha glorificado. Dios se ha glorificado en mi vida. Y veo a mi familia que está sana, veo mi vida que a lo mejor volteo atrás y ya no vivo cargando situaciones, miedos, estrés, ansiedades, y que ahora veo y digo, wow, Señor, gracias, porque estoy aquí, estoy en esta posición, pero tú eres bueno. Gracias. Y tú te llevas toda la gloria, ¿no? Y allá lo que decíamos hace rato, allá en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿no? Entonces, no, que el miedo no nos paralice, que nuestro carácter no frene el propósito que Dios tiene, porque lo que Él tiene para nosotras es lo mejor, que aunque al principio no pareciera, al final es lo mejor de lo mejor, que nos va a costar trabajo, que a lo mejor poder primero entenderlo y poder aceptar ese propósito te va a costar, pero al final de cuentas es lo mejor. ¿Qué papá quiere algo malo para sus hijos, ¿no? ¿Qué mamá queremos algo malo para nuestros hijos? No, yo creo que al contrario, ¿no? Buscamos lo mejor y a veces hasta de tanto amor, hasta daño les hacemos y los consentimos de más, ¿no? Y queremos darles todo y, ay, es que como yo no lo pude tener, se lo quiero dar ahora a mi hijo y los apapachamos, pues así también es papá, ¿no? O sea, Él quiere que nosotros estemos bien y por eso desde el principio ya dio un plan para ti y lo trazó y dijo, esto es lo mejor para Julie, le va a costar y voy a ponerle ahí a alguien que va a estarle, así como dice Proverbios, ¿no? Hierro con hierro, se aguzan y entonces ahí, pero eso es por tu bien, te va a doler, pero es por tu bien, ¿no? Porque hay un propósito, hay algo ahí dentro de ti que va a salir y todo está, ya te lo entregué, ¿no? Y te va a costar, pero, ¿no? Aquí, ahora vuelvo a tomar. Ya viene Y ya voy a soltar a Yulis, bueno. ¿Qué puedo decir con esto? Tenemos que ser materia disponible, Sí. porque si no estás disponible para lo que Dios quiere hacer, para la obra que Dios quiere hacer en tu vida, pues es difícil, ¿no? Es imposible hasta cierto punto, ¿no? Y que tú puedas recibir de Dios algo. A mí, yo en lo personal tengo todavía algo de eso y lo estoy rechazando todo lo que se puede. Una persona quizás muy cerrada, ¿no? En su vida ¿Tú? general, no. Todo era muy reservada en ese aspecto, ¿no? Pero también me di cuenta de que esto no nos ayuda, pues no nos ayuda a crecer. Si nosotros queremos crecer, queremos que todos estos planes y propósitos tan hermosos que Dios tiene para nosotros se puedan empezar a cumplir en nuestra vida, no podemos meternos en una caja y ponerle la tapa y escondernos, no podemos. Como cristianos no podemos encerrarnos en nuestra burbuja, necesitamos pues vaciarnos, así yo lo puedo expresar. Hay que vaciarnos de todo lo que no nos está sirviendo, hay que sacar todo eso que no te ayuda y permitir que Dios ahora sí empiece a trabajar contigo. Hay muchas veces en las que a mí me pasa esta semana, ¿no? He estado orando sobre algo, no sé si puedo decir. Sorpresa. Algo, y yo le digo, Dios, trata con mi corazón, ayúdame, o sea, no quiero sentirlo, no quiero, hay cosas, ¿no? Que a veces tú dices, es que esto no, y tú dices, Dios, ayúdame a sanar, ayúdame a perdonar, ayúdame a sacar, pero tienes que disponerte. Si tienes confianza con alguien, pues ve, cuéntaselo, háblalo. Yo hasta ahorita pues con mi esposo he estado platicando y le digo, ¿sabes qué? Esto y estoy orando y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sacar todo aquello que no está bien, porque Dios tiene una mejor obra, tiene algo
mayor, algo perfecto para hacer en tu vida, y a través de eso tú puedes madurar también. Puedes madurar y dar ese pasote gigante que dices tú, pero ¿cómo es que Dios no ha hecho la obra en mi vida? ¿No? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero cuando viene la prueba, ¿qué es lo primero que haces? No. Te pones en no. negación, no quieres. Inclusive cuando alguien dice te toca lavar los baños, no te toca hacer eso así, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no mejor? Siempre está esa parte, ¿no? Entonces creo que es bien importante que nosotras aprendamos a vaciarnos y dejar que Dios empiece a tratar con Flojitas y cooperando. materia disponible. Así es. Y fíjese, ahorita en un principio hablábamos del libro de Efesios, ¿no? Yo quiero invitarte para que si tienes oportunidad lo puedas leer, porque es una carta tan preciosa y yo me gustaría detenerme en algunos puntos que nos habla aquí, porque dice que en un punto, solamente quiero tocar algunos que se me hicieron muy, muy hermosos, dice que estamos vivos con vida nueva. ¿Cuántas mujeres hoy en día, y si tú mujercita que me estás escuchando, dices, es que a veces me siento muerta, ¿no? Siento que no hay vida dentro de mí, que ya no puedo más, ¿no? La palabra nos dice que ahora estamos vivos con vida nueva, ¿no? Entonces es algo que tenemos que hacer efectivo. Dice también el libro de Efesios que somos miembros de la familia de Dios. Cuán hermoso. O sea, es algo, tu familia, miembros de tu familia, algo cercano, algo personal. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Dice también que somos uno con Dios, ¿no? Dice también, aquí dice que dos cosas que me gustan. Dice, somos habitación del Espíritu Santo. Hay un canto que dice así, ¿no? Que dice, quiero ser... que mi vida sea tu habitación, donde tu presencia more hoy, ¿no? Y es un pedacito que yo lo escuché hace mucho tiempo, y yo dije, sí, Señor, que sea tu presencia morando, que sea tu presencia siendo efectiva, ¿no? Y ahora eso somos habitación del Espíritu Santo. Y dice, somos poderosos por el poder de su fuerza, no por lo que tú hayas hecho, no por lo que tú eres, sino es por lo que Cristo ya hizo, ¿no? Y eso nos habla que nada tiene que ver directamente con nosotros. Dice aquí, el Padre lo origina, el Hijo lo legaliza y el Espíritu Santo lo hace efectivo en nosotros. Wow, eso es poderoso. Así es, mucho. Eso es muy poderoso, ¿no? Y también somos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿no? O sea, eres lo mejor, ¿no? Tienes la bendición de papá y hagas lo que hagas, vas con la bendición de papá, ¿no? Entonces, sin miedo, mujercitas, haz lo que el Señor te ha pedido que hagas. Por muy difícil que te pudiese parecer, eres bendecida, eres miembro de una familia, ya perteneces a una familia y nunca más vas a volver a sentirte sola, porque tienes una familia a la cual tú perteneces. Y además, dice lo que nos decías, ¿no? Que somos habitación del Espíritu Santo. Sí, y el Espíritu Santo es nuestro amigo, Él es nuestro guía, Él es todo. Y Él mora también dentro de nosotros, Él está con nosotros. Entonces, cuando venga una situación así de que, ¡ay, no sabes! Dile, Espíritu Santo. Dijeron una hermanita, me decía por ahí, lo que sientes que no te deja pecar a gusto, eso es el Espíritu Santo. Eso que no te deja pecar a gusto. Eso que no te deja pecar a gusto, eso. Ahí está, la lucecita roja. Así es. ¿No? Entonces, wow, lo tenemos absolutamente todo para poder cumplir ese propósito hermoso que el Señor nos ha dado en esta tierra, en este momento en el que nos ha tocado vivir. Yo me siento tan contenta, tan bendecida de ser oaxaqueña, de ser mexicana, de estar en este 2026, en este momento tener mis 40 y tantos años de edad y poder decirle, Señor, quiero hacer lo que tú me has pedido hasta que tú vengas por nosotros y nos encuentres haciendo lo que tú nos has pedido y que nos encontremos en las nubes, ya sea que antes de que tú vengas o que tengamos que partir antes, pero que podamos estar
realmente, sí, esperando, pero ¿cómo decirlo? Como deshaciéndonos en ese propósito desgastándonos. Desgastándonos en ese propósito de papá, porque su voluntad es buena. O sea, si nosotros entendemos eso y lo hacemos aquí, lo bajamos al corazón, lo hacemos carne, nos lo creemos, nos vamos a dar cuenta que el propósito es bueno, es lo mejor que yo puedo tener, es lo más maravilloso y es donde voy a obtener lo mejor de la vida y donde me voy a sentir realmente plena. Ahí, en ese propósito que Dios me ha dado, ahí voy a estar realmente feliz, ¿no? Porque también viene la otra parte, ¿no? Donde dice que no hay resultados, no hay frutos, no hay provisión, no hay presupuesto, si no estamos en el propósito, ¿no? Uh-huh. Y podemos, dice acá, no ser hijos, podemos ser hijos, tú haber recibido a Cristo, no puedes ir a la iglesia, puedes ir a tu célula, pero si no estamos alineados al propósito eterno y ser usados con las herramientas, con los instrumentos que el Señor te ha dado, no van a haber resultados. Así. Entonces, muchas veces por eso nos frustramos, ¿no? Y creo que como hijas de Dios tenemos que estar conscientes de esta parte. Cuán importante es estar alineadas al propósito eterno de Dios. Y eso nos va a llevar a la comunión con Dios. Entonces, si de repente hay esa pregunta en nuestra cabecita de ¿qué estamos haciendo? O pregúntale al Señor, Señor, ¿realmente estoy caminando en lo que tú tienes? Siento que hay frustración, siento que no estoy avanzando, siento que volteo. Le decía yo a unas ovejitas hace algunas semanas, le decía yo, si recuerdas el año pasado cómo estabas ahora, ¿hay alguna diferencia? Y me decían, no, tú está peor, ¿no? Y le decía, bueno, entonces hay algo que necesitamos examinar en tu vida y que podamos examinar nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, porque no podemos perder tiempo, ¿no? Uh-huh. Algo que creo que aprendimos en este congreso que tuvimos hace unos mesecitos, es que hoy si algo no podemos perder, es tiempo. Hoy tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Hoy tenemos que estar haciendo, cumpliendo ese propósito al cual el Señor nos ha llamado. Y no podemos perder el tiempo. No es tiempo de desenfocarse, no es tiempo de perder tiempo, no es tiempo de no hacer lo que tenemos que hacer. Porque el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia avivada, viene por una iglesia enfocada en sus planes y en sus propósitos. Y tu familia necesita a una mujer llena del Espíritu Santo, necesita a una mujer caminando en ese propósito, glorificando a Cristo, que nuestro carácter sea cada vez un mayor reflejo de Cristo en nuestra vida, para poder ser esas mujeres de impacto, esas mujeres de propósito que marquen una diferencia, que sea en el lugar donde tú y yo estemos, sea Cristo, sea el gobierno de Cristo establecido, porque llevo a Cristo, porque soy habitación del Espíritu Santo, porque Cristo se manifiesta y se glorifica en nuestra vida. Amén. Bueno, pues acaba. No, mira, fíjate, ¿sabes algo también que es maravilloso y precioso? Me encanta lo que nos dice este manual, porque nada de este propósito tiene que ver contigo y conmigo. Uh-huh. Tiene que ver todo con la Trinidad, porque dice, el Padre lo preparó de antemano, ¿no? El Hijo lo legalizó cuando Él vino y murió, ¿no? Y el Espíritu Santo lo hace efectivo en nosotros. Y nosotros solamente recibimos, ¿no? Nosotros somos beneficiarios. O sea, no tenemos, todo lo hizo ya la Trinidad. Todo lo hizo nuestro papá. Entonces, imagínate, somos nada más beneficiarios. Es como cuando alguien que no tenía ni idea de nada, de repente recibe una herencia que jamás se hubiera imaginado, ¿no? Y ahora eres coheredera de algo maravilloso, de un propósito enorme que el Señor te ha depositado en las manos y que tú no tuviste que haber hecho nada, todo ya te lo hicieron. Lo único es que ahora tenemos la responsabilidad de cumplir y de responder a ese propósito. O sea, eso sí,
tenemos una responsabilidad. O sea, el Señor ya no tienes que hacer nada, no tienes que estarte arrastrando, ni irte de rodillas de aquí hasta la Guelaguetza, no tienes que hacer nada, porque todo ya te lo dieron. Tú ya eres coheredera, ya. El Señor te lo entregó todo y no tienes ni siquiera que estar suplicándole, por favor, Señor, bendíceme, por favor, Señor. No, ya Él ya te lo entregó. Créetelo. Eres bendecida, eres rica, eres una super mujer y el Señor ya te lo entregó, ¿no? Ya que te lo creíste, ahora sí tenemos una responsabilidad. Eso sí, que es lo que el Señor nos va a pedir cuentas cuando Él venga. ¿Qué hicimos con ese propósito? Que ya te lo di y todo estaba dentro de ti. Y el miedo y todo, si te paralizaron, aguas, porque ahí está la parábola de los talentos, ¿no? Se los entregó y simplemente tenían que trabajarlo, ¿no? No tenían que hacer otra cosa más que ponerlo a trabajar. Dos lo trabajaron, uno lo escondió por miedo, por esto, pero el día que lo tuvo que presentar, ¿no? Le entregó, aquí está la monedita que me diste, aquí está el talento que me diste, pero tuve mucho miedo, ¿no? Y tache, ¿no? No te conozco, vete, ¿no? Y vámonos. Entonces, sí tenemos una responsabilidad que es responder a ese propósito que el Señor te ha dado. Entonces, sí hay una responsabilidad. Cuando ya lo conocemos, cuando ya sabemos esto, entonces ahí sí tenemos ahora sí que responder a esa voluntad del Señor. Y aguas, ¿no? Aguas porque ya lo sabes, ya lo supimos, ¿no? Y entonces podríamos decir, ¡ay, mejor no lo hubiera yo sabido! Pero no oigo. No, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el propósito eterno es muy importante para ti y para mí, ¿no? Somos instrumentos vivos en esta tierra para el cumplimiento, no solo de un propósito, porque hay un propósito personal, hay un propósito para cada uno de nosotros, pero también hay un propósito general en la iglesia para esta tierra. Y entre todos, como esas piedras vivas, tenemos nosotros que cumplir, ir edificando. Por eso se llama edificadores. Ya supe cuál era mi propósito mío, pero también hay un propósito general y hay que cumplirlo todos juntos, y entonces nos vamos alineando a ese propósito eterno. Somos instrumentos y el Señor empiezan a fluir. Entonces puedes decir, híjole, no tenía yo el dinero, pero me alineé al propósito, ya entendí qué es, y empieza a fluir todo lo que necesitamos, el presupuesto, pues todo, no nada más hablamos de dinero, sino todo, ¿no? El entendimiento, la sabiduría, la revelación, todo empieza a fluir cuando realmente decimos, sí, o sea, ya me lo dio, soy heredera, soy hija del rey. No me debe hacer falta nada, lo entendemos y entonces empezamos a ver esos resultados. Tenemos que hacernos conscientes de ese propósito eterno, ¿no? Y que tenemos una asignación, una tarea que tenemos que cumplir de manera personal y de manera conjunta también, ¿no? Y esa es una responsabilidad que tenemos en esta tierra. Y es que anclado con la responsabilidad que nosotros tenemos, que debemos verla como un gozo, no como un algo peso. Pesado. No, debe ser un gozo para nosotros, pues ese llamado que tenemos, ¿no? Y cumplirle con responsabilidad y con amor. Y cómo va anclado lo que dice Salmo 138:8, porque dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Hace varios años lo escuché del apóstol que él decía, no, y a mí me impactó mucho esto hasta el día de hoy, que alguna vez dijo que cuando él llegara al Señor, él quería llegar con las manos llenas y decirle, Señor, todo lo que me encargaste, lo hice, pero también con las manos vacías, porque no hay nada que no haya hecho que me hayas encargado. Y para mí es algo que lo apropié, lo he hecho mío, y creo que para cada una de nosotras el creer esto es algo poderoso.
porque como mujeres tenemos un legado, hay un legado de fe que creo que tenemos que dejar que trabajar en nuestras generaciones, en nuestra familia, y el poder decir, Señor, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer, y decirle, Señor, que yo no sea estorbo, ¿no? Sino que esté tú cumpliendo en mí, y dice, no, tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, ¿no? Aquí me habla mucho de un entendimiento de que el amor de Dios no es algo que depende de lo que haces o no haces. El amor de Dios por ti va a estar, hagas o no hagas. El amor de Dios ahí está. Pero que también dice, tú me hiciste. Entiendo que tengo una identidad en ti porque tú me creaste. El creador de los cielos y de la tierra te creó con un propósito. Y dice, no me abandones. El Señor nunca nos abandona. No, siempre jamás está ahí para nosotros. Así es. Así que el Señor va a cumplir el propósito, ¿no? Mi propósito no es el mismo propósito que el de Yuli, no es el mismo propósito que el de Connie, pero sí hay un propósito de todos en esta tierra también. Entonces, pues vamos a seguir hablando de esto todos estos sábados, así que no te pierdas de estas transmisiones, compártelas, conéctate los sábados a las 5 de la tarde, que vamos a estar hablando. Si tienes preguntas, puedes hacernos llegar tus preguntas también ahí a través de la página. A veces no contestamos de manera inmediata, pero tarde que temprano te contestamos. Así que, pues, conéctate, compártelo y, pues, gracias, chicas. El tiempo se nos está agotando. Pero pues queremos invitarte el día de mañana. Tenemos una reunión muy especial, muy hermosa, y en casa, Avivamiento, el lugar de su presencia, en punto de las 11 de la mañana. Vamos a arrancar con una alabanza increíble, impresionante. Danzamos, cantamos, gritamos, danzamos y hacemos de todo para nuestro Señor. Ahí nos deschongamos, ¿no? Pero todo para nuestro Señor, y luego recibimos una palabra maravillosa. Estamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, nos gozamos y pues todos ahí aprendemos, ¿no? Servimos al Señor. Servimos al Señor, seguimos conociendo nuestro propósito, caminando en ese propósito y desarrollando esos dones y talentos que el Señor nos ha regalado. Así que, pues, gracias, Connie. Gracias, Paz. Qué bendición el haber estado, y en verdad que todo lo que se habló, yo también me lo apropié nuevamente, y pues vamos a pedirle a Dios y preguntarle. Creo que algo que yo quería decir ahorita era preguntarle a Dios si estás alineado. Pregúntale a Dios si de repente ves todo en silencio en tu vida, así como cuando tienes niños chiquitos y todo está en silencio. Aguas, porque algo está pasando, o algo no está pasando. O algo no está pasando, exacto. Entonces también cuando todo está pregúntatelo, pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo que te ayude a discernir qué está mal, y si estás desalineado, pues alíñate. Así es, alineémonos. Pues gracias, Yuli, preciosa, muchas gracias a todos. Gracias, David, que está atrás. Y pues nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Un beso, un abrazo. Nos vemos.